Hoy he querido hacer el vídeo un poco diferente, me he venido aquí a un parque a grabar este vídeo. La verdad hace mucha calor y no sé cómo va a salir este vídeo. Además hay obras en este parque, o sea que no sé si habrán ruidos durante la grabación, no sé muy bien cómo va a salir. Pero bueno, lo hago con el mayor agrado y con la gran intención de que este resumen de los puntos claves del tema 1 puedan servir a alguien para repasar. Y bueno, también quería decir que estoy empezando con esto de los vídeos, ha sido una idea reciente y bueno, la verdad que estoy aprendiendo, entonces quería pedir que por favor si veis algún vídeo y tenéis algún comentario, yo lo tomaré como una crítica constructiva y me digáis, por ejemplo, si hablo muy rápido o cosas que podría mejorar. Os agradecería que me dejáis los comentarios los comentarios del vídeo en YouTube, no en Facebook, porque si me escribís en Facebook no sabré a qué vídeo específicamente os referís. En cambio en YouTube sabré que estáis hablando de ese vídeo e intentaré tomar esa idea o ese comentario, entenderé exactamente a qué os referís. Y nada, espero que os guste y bueno, ya a por todas, que nos queda nada para el examen. Comenzamos con el capítulo 1, que es un capítulo introductorio, y voy a comenzar con el primer apartado, que es influencias iniciales al estudio de la psicología de la percepción. Y como podéis ver en el esquema, aquí nos hablan sobre el racionalismo, que fue una postura filosófica que defendía la posibilidad de conocimiento cierto fundamentado en la razón. El principal teórico del racionalismo fue el filósofo francés René Descartes, para quien los sentidos no eran una fuente fiable de conocimiento. Para Descartes, la mente estaba dotada de ideas innatas que constituyen el fundamento de nuestra certeza. Descartes decía que se podía dudar de todo, menos del hecho de pensar. Y de aquí su famosa frase, pienso, luego existo. En este apartado también nos hablan del empirismo, que es una postura filosófica que defendía que todo conocimiento procede de la experiencia sensorial. Esta postura es opuesta al racionalismo, es decir, el empirismo es opuesto al racionalismo. Los empiristas no estaban convencidos de que el conocimiento cierto fuera posible. Para el empirismo no existen ideas innatas. Y uno de los principales empiristas fue John Locke, que él describía la mente como una hoja de papel en blanco, sobre la cual se podía escribir nuestra experiencia. En este apartado también nos habla de la doctrina de la energía específica de los nervios de Johannes Müller, que en el año 1820 indicaba que cada sensación está determinada por la actividad específica de los nervios sensoriales con independencia del tipo de estimulación. Esto lo que quiere decir es que lo que importaba eran los nervios sensoriales que eran estimulados, no el tipo de estimulación que recibía este nervio. Esta doctrina hoy en día no es aceptada, pero en su tiempo tuvo una gran importancia. También nos hablan en este apartado sobre Weber, que introdujo el concepto de diferencias apenas perceptibles. Él usaba este término para referirse a la diferencia en el nivel de sensación entre dos estímulos separados por un umbral diferencial. Recordemos que un umbral diferencial es la diferencia mínima de cambio en la estimulación necesaria para producir un cambio en la sensación. Aquí también nos hablan sobre Thomas Reid, que estableció la diferencia entre los conceptos sensación y percepción. Para Reid, la percepción tenía dos elementos que no estaban presentes en la sensación, que eran objeto
y existencia de ese objeto. Bueno, esto ha sido un pequeño resumen de los puntos claves del primer apartado, influencias iniciales al estudio de la psicología de la percepción.